We're here in the office of Ernesto Garcés, the owner of Finca La Hola, Eternidad. señor. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué has hecho? Bien, señor. Bien. Bueno, siéntate y hágame el favor. Gracias. Estábamos mirando dónde era, entonces qué pena que volvás a repetir lo que dijiste. Hace más de 90 años es de la familia porque mi abuelo paterno era dueño del 80% de todo Sabaneta, rural y urbano. Y tuvo un problema con el Banco Mercantil, que era el Banco Huerta en ese momento, y le quitaron por ahí el 70% de las tierras de Sabaneta. Y entonces se fue para Concordia y muy despechado, y compró lo que es la Lucía, donde yo nací, que la tuvo Juvenal el tío, luego la Josefina, que de él vio el tío, y luego Villaluz, que la cogió mi papá. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a trabajar con café? Tenía 12 años. Great, next question. ¿Siempre ha sido La Eternidad una finca cafetera o qué más se producía ahí antes? No tenía sino pasto natural y maíz y frijol. Y yo empecé a sembrarle café y por falta de dinero lo tuve que abandonar un tiempo y luego volví a sembrar en el año 68, 70. Y eso hace que tiene café. Y pasto, claro, pasto. ¿Cuál fue la decisión que lo llevó a usted a tomar, pues que sembrarle café a la finca? ¿Y cuál era la producción, cuál era la cosecha o lo que más se producía en esa época en la zona? Lo que más se producía en la zona, en Concordia, Sí. Más que todo maicito y yuca. ¿Y qué te llevó a ti a tomar la decisión de producir café? No sé, me antojé de sembrar café y ya tenía plática, tenía centavitos, entonces cuando uno tiene plática da ganas de hacer cosas. Pero había café en la zona. Pero muy poquito, poquita cantidad. Y cafés pajaritos muy mal tenidos. ¿El café fue una cosecha fácil para producir en Concordia? ¿Un producto fácil para producir en Concordia el café? Sí, esa es tierra excelente para café por la altura. Por la altura y porque en las tierras bajas tiene microclima del Cauca. Es excelente tierra. Cuando un árbol de café produce en el país 250 gramos, en Concordia estamos entre 600 y 700 gramos por árbol. Perfecto. ¿Cuáles fueron los retos más grandes de sembrar café como pionero en la zona? Porque en el año 60 empecé a comprar cafecito, a comprar poquitos de café en una agencia al frente de las casas que tengo en Concordia. Y empecé a comprar cafecito y me fui yendo. Pero, ¿cuáles fueron los problemas que tuviste que enfrentar produciendo café en Concordia? ¿Qué tuve que enfrentar? Sí. Pues, ¿cuáles fueron los grandes retos, los grandes problemas de producir el café? ¿Como las plagas o qué? No, el café lo producíamos fácil, lo que pasa es que no retos así, pues problemas grandes, no problemas de violencia, como en todo Colombia. Ah, bueno. El café de la Eternidad tiene un sabor muy distinto, con unas notas de chocolate y cítricos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cree usted que tiene la finca de único para producir este café tan especial? Yo he tenido un enfrentamiento con la federación porque hay gente que cree que el café, que la calidad de café lo da es el árbol. Y para mí es la tierra la que produce la buena calidad o mala calidad, o el sabor, o el sabor distinto al otro, es la tierra. Ya. Ese es mi concepto. Ah, bueno. Que esa tierra, la eternidad, precisamente por la intervención del río Cauca, lo producen los cafés en esa forma, porque tiene microclima. Perfecto. ¿Cómo ha visto usted cambiar el negocio del café durante todos estos años? Para mí, yo puede que esté equivocado y acepto si estoy equivocado y me demuestran lo contrario,
para mí la federación le ha hecho mucho daño a la caficultura colombiana y al país en general, porque la federación ha cogido las platas y en vez de invertir en la gente pobre y ayudarle, le han dado a la gente pudiente. Y por ejemplo hay gente en el exterior ganándose 30, 35 mil dólares mensual promoviendo el mejor café suave del mundo que lo producimos nosotros. Entonces eso no aguanta. La federación, el Fondo Nacional del Café dice hoy que está sin plata, y hace por ahí unos 20 años, 15 años me aseguraron a mí que tenía más de 10 mil millones de dólares en el exterior en fondos. En fondos en el exterior. Trabajando todos esos años en café, ¿qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha enamorado de hacer esta labor? Lo que más me ha gustado, a mí lo que más me gusta en la vida es la plata. Yo trabajo por plata, pero esta labor se volvió que llevo un poco de tiempo perdiendo plata, al contrario, precisamente porque los mercados se han vuelto muy difíciles, porque la comercialización de café tenemos prácticamente un enemigo muy fuerte, que es la misma federación, que prácticamente es un competidor, y como no les duele el bolsillo, entonces hacen y deshacen con los precios. ¿Por qué no hemos podido posicionar el café especial en el mundo entero, sabiendo que producimos el mejor café especial del mundo entero? Porque la federación llega y le ocurre algo. Por ejemplo, estos dos señores son compradores de café, diga, tostadores en torrefactores en Estados Unidos, en cualquier parte del país o en cualquier país, y son bien amigos. Entonces me compró un café a 70, 80 centavos más la libra, y de pronto se ponen a conversar y me valió a 80 centavos más. Pero ¿a qué le dice? No, comprarle a la federación que te lo cobra 5 o 10 centavos por encima. Entonces, como no les duele precisamente, no les afecta el bolsillo, entonces ya daño a aquel cliente, y ya ese cliente se pone a comprarle a la federación, que precisamente lo da a esos precios.